que estos montes prácticamente terminaron ardiendo todo. Pasando de la artesanía a la tecnología, cada vez los productos se fueron tecnificando su aplicación. La evolución de la industria de la madera, de los derivados de la madera, que es el tema central de este libro, eso espectacularmente. Tuvo varios motivos, sus inicios. Primero, en el siglo XVIII se empezaron a crear por la fuerza del agua, del viento y del vapor. Las superficies decorativas han cambiado mucho y cronológicamente y los tableros derivados de la madera, destacando por su importancia en el año 105. En China no llegó hasta Oriente del papel, no pudo llegar a Occidente. Estos mismos árabes fueron los que lo trajeron. Non somos alleos a estes novos retos da Unión Europea, que estou convencido se irán extendendo. E, como saben, nos presentamos proxectos, os fondos Next Generation, nos que o sector forestal consigue o primeiro posto de prioridade do Goberno da Xunta de Galicia ante os fondos Next Generation. Tanto, hai un cambio de paradigma de que as administracións públicas utilizan distintos sectores productivos para priorizar fondos Next Generation. Galicia, a súa prioridade número 1 é o proxecto de xestión sostible dos nosos bosques, e para iso hai que darlle valor ao bosque, e para iso hai que industrializar e finalizar coa materia prima a partir da madeira os produtos definitorios e definitivos con esta materia prima. A clasificación e reciclaxe de residuos textiles, unha planta de produción de pulpa e fibra celulósica sostible e un hub de innovación digital forma parte de un proxecto, sin dúbida, de unha enorme trascendencia económica,